Mi nombre es Claudia Esparza y a continuación les voy a presentar mi investigación acerca de cinematografía. El cine es la técnica de proyectar fotogramas de una forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, proyectando así un filme, un video o una película. En sí mismo es una magia. Nos permite jugar con las formas y dimensiones y obtener planos que jamás se podrían lograr en el teatro. Géneros cinematográficos. Los géneros cinematográficos deben ser reconocidos por el espectador por sus características, como los personajes, los ambientes, las escenografías, etc., y también como las acciones y situaciones que presentan. Documental. Género de carácter informativo que tiene por finalidad dar a conocer una realidad, hecho, idea o entidad material en forma periodística. Biográfico. Género que narra la biografía de una persona real y famosa, líderes políticos o religiosos, deportistas, artistas, músicos o personas comunes que por alguna acción llaman la atención de la sociedad. Histórico. Filme que recrea momentos o sucesos ocurridos a lo largo de la historia conocida, ciñéndose lo más posible a la realidad. Musical. Producciones cinematográficas cuya temática gira en torno o se manifiesta a través de expresiones musicales que incluyen canciones o coreografías como parte fundamental de su desarrollo dramático. Comedia. Género que busca divertir al espectador mediante episodios de humor elemental, grotesco o absurdo, carente de matices o profundidad psicológica. Infantil. Película que por su temática va dirigido a niños con fines didácticos o de entretenimiento, basados en situaciones de la vida real o ficciones, por lo general presentadas en dibujos animados, filmaciones reales o mezcla de ambos. Animación. El cine de animación, más que una categoría infantil, se define como una técnica que sustituye la filmación de actores y escenarios por el uso de ilustraciones, muñecos articulados o planos infográficos o computarizados, animados fotograma por fotograma hasta lograr la sensación de movimiento. Viejo Oeste o Western. Relata historias relacionadas con la conquista y colonización de los territorios occidentales de Estados Unidos. Se caracteriza por la llegada de la civilización en la persona de un individuo aislado, vaquero, con un código moral que muchas veces no respeta lo señalado por la sociedad o la ley. Aventura o acción. Se caracteriza por la abundancia de secuencias donde prima el dinamismo, persecuciones, huidas, carreras y combates, y el enfrentamiento espectacular a través de luchas cuerpo a cuerpo y con máquinas, tiroteos, explosiones, incendios, etc. Bélico. Género cinematográfico que trata de hazañas épicas, reales o ficticias en campo de batalla. Se puede clasificar en guerras del siglo XX, cine épico y cine de romanos. Ciencia ficción. Pertenecen películas que narran historias en su futuro imaginario, ordinariamente caracterizado por un desarrollo tecnológico mayor. Propone una versión fantasiosa de la realidad, relacionada con todas las probables o desorbitadas derivaciones de la ciencia. Drama. Es una forma de narrar basándose en el juego simplificado de connotaciones morales y el plano sentimental y apasionado que mueve a los personajes. Historias que tratan las cuestiones decisivas en la vida, como el amor, los celos, el desamor, la necesidad de cariño, la experiencia de paternidad o maternidad, el dolor, entre otros. Suspenso. También llamado intriga o thriller, aborda sucesos criminales o que entrañan amenazas de muerte. Terror. Su trama, con o sin elementos fantásticos, va dirigida a producir en el espectador emociones como miedo, temor o pánico, y jugar con estas emociones al someterlo a suspensos, sobresaltos y ansiedades. Desde tiempos muy remotos, el ser humano ha querido plasmar la idea de movimiento de una u otra forma. Esto lo podemos observar en las pinturas de las cavernas y en las sombras chinescas, entre otros. En 1671, Athanasius Richter propone la linterna mágica. En 1818, Louis Daguerre trabaja sobre la fotografía con su daguerrotipo, basado en la cámara oscura, la cual ya se había puesto en práctica en el siglo XVII y permitía obtener una imagen plana de una visión externa sobre la zona interior de su superficie. En 1824, Peter Mark Roget descubre la persistencia retiniana,
la cual muestra cómo una imagen permanece en la retina humana una décima de segundo antes de desaparecer por completo. Con ello comienza una serie de dispositivos para generar la ilusión de movimiento. En este mismo año, en París, surge el taumatropo por John Ayrton. En 1826, Joseph Nicephore Niepce, tomando como referencia los antecedentes de Daguerre, realiza la primera fotografía. En 1829, Joseph Anthony Ferdinand Plateau crea el fenakistiscopio. En 1834, William George Horner inventa el zootropo. En 1873, Jules Marey se enfoca en el fusil fotográfico, produciendo una serie de instantáneas que, junto con la persistencia retiniana, crearía el movimiento humano. En 1877, el praxinoscopio es inventado por Émile Raynaud. Sin embargo, la aportación más sobresaliente fue la de Edward Muybridge en 1874, registrando la corrida de un caballo con las mejores tomas jamás antes logradas, convirtiendo este hecho en algo que transformó la visión del movimiento. A partir de esto, el movimiento ya era un hecho. En 1888, Thomas Alva Edison, tomando como base todos estos avances, crea el kinescopio, que era un aparato destinado a la visión individual de bandas de imágenes sin fin, pero no permitía la proyección sobre una pantalla. Era una caja vertical con una serie de bobinas sobre las que corrían 14 metros de películas en un bucle continuo. En 1894, los hermanos Lumière estaban asombrados con todos estos descubrimientos y decidieron mejorar todas las técnicas hasta ese momento propuestas, creando el cinematógrafo, el cual era capaz de proyectar el registro visual. El cine fue oficialmente inaugurado el 28 de diciembre de 1895 en París como un espectáculo, fecha en la que los hermanos Lumière proyectaron públicamente extractos de la vida cotidiana en pequeños documentales, entre ellos la llegada del tren. También publicaron la salida de obreros de su propia fábrica francesa en Lyon, la demolición de un muro y un barco saliendo del puerto. Este programa constaba de 10 películas de 15 y 20 metros cada una, con un total de 20 minutos y sin ningún tipo de sonido. El éxito de este invento fue inmediato, no solo en Francia, sino también en toda Europa y América del Norte, ya que abarcaba 4 aspectos importantes: proyector, sala oscura, pantalla y espectadores. En un año, los hermanos Lumière creaban más de 500 películas, marcadas por la ausencia de actores y los decorados naturales, la brevedad, la ausencia de montaje y la posición fija de la cámara, pero los espectadores acabaron aburriéndose por lo monótono de las tomas. Fue George Miles quien en 1900 cambiaría el rumbo del cine para siempre, profundizando por primera vez el hecho de contar historias ficticias y desarrollando nuevas técnicas cinematográficas, sobre todo en 1902 con Viaje a la Luna y 1904 con Viaje a través de lo imposible, adaptaciones de los libros de Julio Verne, aplicando la técnica teatral ante la cámara y creando los primeros efectos especiales y la ciencia ficción filmada, contextos narrativos durante la filmación, orquestas en vivo para musicalizarla y un narrador. Con estas producciones, el cine pasó de ser una atracción menor a ser un negocio bastante redituable. A todo esto se le conoce como el cine mudo. El francés Émile Cohl mezcla alegremente actores y marionetas, objetos y dibujos, como en estas películas realizadas en 1908. Este antiguo ilustrador de prensa es uno de los padres de los dibujos animados, 20 años antes de Walt Disney. En El sueño de un camarero pasa sin transición de un plano real a la ficción norídica. Su película, La carrera de las calabazas, está hecha marcha atrás. También crea la técnica imagen a imagen. Empiezan a realizarse las primeras películas de acción y las del viejo oeste. La cámara aún se mantiene fija y pueden lograrse desde cabalgatas reales, así como producciones más baratas. Fases para la realización de una película. Para llevar a cabo una película es importante tener una idea clara, desarrollarla y plasmarla en un guión cinematográfico. Hasta cierto punto, el productor está a cargo de la preproducción, el director a cargo del rodaje y el editor a cargo de la postproducción. Preproducción.
Se debe llevar a cabo una junta con los productores ejecutivos para establecer el tiempo y presupuesto necesario. Realizar una investigación del tema. Los productores revisan el guión junto con un storyboard, que son las secuencias de las escenas, y evalúan el costo de producción por cada departamento. Se debe contratar el equipo de producción, jefes de área en fotografía, arte y sonido. Se toma en cuenta el catering, que es el servicio de comida para breaks, y la compra de equipos si son necesarios. Se hace el casting de actores y el reconocimiento o scouting de las locaciones que se van a utilizar. También se hace gestión de contratos y permisos si son necesarios. Y si las locaciones son en diferentes lugares, contratar transporte, hospedaje y viáticos. Preparar utilería así como un kit de primeros auxilios, toldos y sombrillas. Facilitar toda la comunicación entre el equipo, radios, celulares, mapas. Todo esto en compañía del director, quien es la cabeza creativa del proyecto, y el productor es la cabeza legal. Producción. Una filmación da trabajo a ingenieros de sonido, camarógrafos, escenógrafos, iluminadores, sonidistas, maquillistas, modistas, peluqueros, apuntadores y secretarios, entre muchos otros, además de los actores. Durante este periodo, el director lucha entre las exigencias impuestas por un presupuesto y un calendario, y los conflictos propios de la mezcla de individualidades. Es importante considerar que cualquier decisión tendrá un costo que podrá devolver ganancias en el momento de la taquilla o provocar un gasto durante la filmación. Postproducción. Gran parte de los efectos especiales se incluyen en la cinta durante el propio rodaje, como por ejemplo el efecto de las escenas en acción, creadas por cámaras en movimiento. Sin embargo, otros efectos se agregan durante la postproducción y son el resultado de la animación de modelos cuadro por cuadro, o sobreimpresiones o animaciones computarizadas, entre muchos otros más. En esta etapa, los resultados finales quedan en manos del editor, quien debe dar sentido y coherencia a cientos de metros de película, seleccionar encuadres e incluso pedir la repetición de algunas escenas. Los estudios se mudan a un pequeño pueblo del oeste llamado Hollywood, donde las condiciones para grabar eran óptimas la mayor parte del año. Así nació la conocida Meca del cine. La mayor parte de los estudios que fueron a Hollywood son Fox, Universal y Paramount, controlados por Darryl Zanuck, Samuel Bronston y Samuel Goldwyn, que miraban al cinematógrafo más como un negocio que como un arte. Lucharon entre sí hasta que terminaron fusionándose. Así nació 20th Century Fox y Metro-Goldwyn-Mayer, unión de los estudios de Samuel Goldwyn y Louis Mayer. Estos estudios buscaron controlar íntegramente la producción fílmica. Así, no solo financiaban las películas, sino que controlaban a los medios de distribución a través de cadenas de salas destinadas a exhibir nada más que sus propias películas. De esta forma surge el Star System, el sistema de estrellas, en el cual las estrellas de cine eran promocionadas en serie, igual que cualquier otro producto comercial. Este rodaje fue uno de los primeros realizados en Hollywood en el año de 1917. Se utilizaban aún las cámaras de manivelas y estas cintas ya alcanzaban los 300 metros de longitud. Cada vez se necesitaba más personal debido a la imaginación de los directores. A medida que pasó el tiempo, los directores aprendieron nuevas técnicas, como el mover la cámara, que hoy podría parecer muy básico, pero para esa época eran ideas revolucionarias. De esta forma nace el traveling, otra técnica que facilita las escenas de acción. A partir de entonces, la cinematografía no hizo más que mejorar y surgieron grandes directores, como Ernest Lubitsch, famoso por películas como Ser o no ser, Alfred Hitchcock, con su película Psicosis, y Fritz Lang, con Metrópolis, o Charles Chaplin, quien junto con Douglas Fairbanks y Mary Pickford se rebelaron contra esto, pudiendo hacerlo por su gran éxito comercial. Su salida la encontraron en crear un nuevo estudio para ellos, United Artists, y mantuvieron en constante evolución la técnica. Otros pioneros del cine fueron Charles Pathé,
Ferdinand Seca, Edwin S. Porter, Leon Gaumont, Alice Guy y Louis Feuillet. El cine sonoro. En 1926, la productora Warner Bros. Introdujo el primer sistema sonoro eficaz con una producción llamada Don Juan. Consistía en la grabación de las bandas sonoras musicales y los textos hablados en grandes discos que se sincronizaban con la acción de la pantalla. Con este gran avance, todos los estudios comienzan a grabar sus películas bajo este mismo sistema, y en 1927 se estrena El cantante de jazz, a partir de la cual el cine tal y como se conocía dejó de existir y se impusieron guiones más complejos que se alejaban de los estereotipados personajes que la época muda había creado. Fue en ese mismo año, en 1927, cuando Paramount Pictures crea la técnica cinematográfica conocida como doblaje. Cine a color. Al cabo de los años, la técnica permitió la incorporación del color. Los experimentos con película de color habían comenzado desde 1906, pero solo se había usado como curiosidad. El Technicolor se creó como un sistema de dos colores, rojo y verde. Un prisma detrás de la lente de la cámara exponía dos fotogramas consecutivos, en uno solo negativo en blanco y negro. Uno de los fotogramas bajo un filtro rojo y el otro bajo un filtro verde. Más adelante se agregó un tercer filtro azul. Como los fotogramas se exponían al mismo tiempo, la película debía filmarse y proyectarse al doble de velocidad. Esto se dio a conocer por primera vez en 1935 con la Feria de las Vanidades, de Rouen Mamoulian. Artísticamente consiguió su máxima plenitud en 1939 con Lo que el viento se llevó. El color tardó más en ser adoptado por el cine. El público era relativamente indiferente a la fotografía en color opuestamente al blanco y negro, pero al mejorar los procesos de registro de color y disminuir los costes frente al blanco y negro, más películas se filmaron en color. El cine después de la Segunda Guerra Mundial. En la posguerra, la llegada de la televisión supuso un desafío a la industria del cine que aún hoy perdura, cayendo la audiencia de unos 85 millones de espectadores anuales en Estados Unidos durante la guerra a apenas 45 millones a finales de 1950. La industria respondió ofreciendo más espectáculo, que se concretó en el mayor tamaño de las pantallas. A partir de ello, los temas más sobresalientes de los filmes habían regresado a ser escenas de la vida cotidiana, lo que la guerra había dejado en la sociedad, e incluso se adaptaban escenas de la misma. Corrientes o movimientos del cine. En cuanto al cine se refiere, existen tres etapas en el movimiento vanguardista. La primera es impresionismo, sigue surrealismo y expresionismo. Corrientes o movimientos del cine. Impresionismo. Este estilo valora el naturalismo, el estilo directo e ir más allá de los esquemas melodramáticos. El cine impresionista fue llamado así porque los autores pretendían que la narración representara la conciencia de los protagonistas, en otras palabras, su interior. Otorgan importancia a la emoción y a la narración psicológica, la expresión de sentimientos y los estados de ánimo de los personajes. Una de las películas más representativas del movimiento es La Rueda, en 1922, de Abel Gance. Surrealista. Combina la imagen con la búsqueda de sensaciones y la expresión de sentimientos. Predominan imágenes absurdas que rompen con la lógica temporal. El surrealismo se presenta como un medio de liberación del espíritu y una revolución que ataca el orden lógico, estético y moral. Asimismo, ataca los pilares de la sociedad burguesa y sus valores incuestionados. Se trata de hacer valer el lado oscuro de la vida, como el azar y lo esotérico, de forma que la realidad se define por el sueño libre y por la imaginación del subconsciente. Las dos películas de referencia del cine surrealista son Un perro andaluz, en 1929, y La Edad de Oro, de 1930, ambas dirigidas por Luis Buñuel, en colaboración con el pintor surrealista catalán Salvador Dalí. Cine expresionista alemán. Nace en 1905 con un grupo de producciones en contraste con el impresionismo en pintura, en el que prima la expresión subjetiva sobre la presentación objetiva de la realidad. Es el cine que se realiza en la Alemania de Weimar. Se aprecia la expresión de sentimientos y la emoción por encima de la representación de la imparcialidad. Para ello se utilizaba la deformación de las cosas,
el mundo interior, la angustia y las alucinaciones del artista. Destacan Nosferatu, el vampiro, en 1922 y Metrópolis, en 1927. Cine ojo, años 20. Teoría cinematográfica creada por el documentalista soviético Vertov. Las características principales son la objetividad, el rechazo al guión y a la puesta de escena, y la utilización de la cámara como ojo humano. Cinema pur, años 20. Corriente francesa que se centra en los elementos puros del arte cinematográfico, como la forma, el movimiento, el campo visual y el ritmo. Realismo poético francés, años 30 y 40. Movimiento de cine cuyas características son producciones que se asemejan cada vez más a la realidad. El género más recurrente será el melodrama, manteniendo un equilibrio entre la velocidad y la belleza estética. Neorrealismo italiano, años 40. Sus características fundamentales son la trama ambientada en sectores desfavorecidos, rodaje en exteriores y actores no profesionales. El objetivo de este estilo es representar la situación moral y económica de la Italia de la posguerra. Underground estadounidense, años 40. Cine artesanal, no necesariamente narrativo, con autoconciencia artística y opuesto al cine clásico de Hollywood. Cinema verité, años 50. Aparece en Francia paralelamente a la Nouvelle Vague. Tiene una tendencia documentalista y busca captar la vida tal y como es. Nouvelle Vague, años 50. Corriente francesa crítica frente a lo establecido y cuya máxima aspiración es la libertad de expresión y técnica. Free Cinema, años 50. Movimiento británico que implanta una estética realista en la ficción y en el documental. Además retrata historias cotidianas y está comprometido con la realidad social de la época. Nueva ola checoslovaca, años 60. Movimiento cinematográfico que tuvo lugar en Checoslovaquia con gran expresión artística, en lo visual como en lo narrativo, el cual fue la edad de oro del cine del país. Blaxploitation, años 70. Cine estadounidense cuyo tema protagonista es la comunidad afroamericana y en el que es recurrente el uso de bandas sonoras de conocidos artistas de la época. Nuevo cine alemán, años 70. La industria alemana crea su propio Star System, en el que utiliza largos travelings que favorece a la improvisación de los actores y simplifica el montaje. Además tiene cierto carácter documental al estilo naturalista francés. New Queer Cinema, años 80. Cine independiente norteamericano caracterizado por su aproximación a la cultura homosexual. Cine postmoderno, años 80, basado en el eclecticismo y mezcla de las características de diferentes estilos ya creados. Dogma 95, año 1995. Movimiento fílmico cuya meta es producir películas simples, sin modificaciones en la postproducción y poniendo énfasis en el desarrollo dramático. Cine negro. Surge en Estados Unidos como crítica al modelo clásico y a raíz de la influencia europea. Este tipo de cine nos permite hablar de la contemporaneidad social desde distintas perspectivas, en un sentido más directo de la extensión de los crímenes y la corrupción de la sociedad, y en un sentido más amplio de la transformación de valores que sacudía a un país que había sido sorprendido primeramente por un creciente avance industrial y en segundo lugar por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Junto a estas etapas ligadas a los movimientos vanguardistas del siglo XX, existen otras manifestaciones cinematográficas. La evolución a lo digital, cine comercial y blockbusters. Aunque fue en la última década del siglo XX cuando el cine inició su proceso imparable hacia lo digital, es en el siglo XXI cuando se perfila que en los próximos 20 años el cine será totalmente digital. Tron en 1982 fue la primera película con efectos digitales. Después siguieron las grandes producciones que hicieron uso ilimitado de esta ya palpable tecnología. La mayor parte de la sociedad conoce el cine por los blockbusters, pero ¿qué es un blockbuster? El cineasta George Lucas, con su película La Guerra de las Galaxias, Star Wars, hizo un trato con Fox, el cual los ejecutivos de la película consideraron muy redituable. Ellos se llevarían las ganancias de la película y Lucas de toda la mercadotecnia, quien resultó tener mayores ingresos, siendo esta la forma en la que los ejecutivos se dieron cuenta que las películas pueden ser mejor explotadas. De esta forma nace el concepto que hoy conocemos como blockbuster,
Una película que se vende como estreno de la temporada, pero que será un gran golpe en taquilla y será la clave para una gran venta de mercadotecnia. El concepto de franquicia desarrolló lo que conocemos como secuela, que ya existía anteriormente. Sin embargo, muchos productores ya no lo consideran como una opción, sino como una norma. En contraste a esto, el cine fue perdiendo peso en su temática. Efectos especiales. Los efectos especiales son un conjunto de técnicas utilizadas en el mundo del espectáculo y en el medio audiovisual. Pueden ser usados para la representación de objetos o seres inexistentes. Se recurre a ellos cuando la obtención del efecto por medios normales es demasiado cara, peligrosa o imposible. Por ejemplo, puede resultar más seguro y económico rodar la explosión de una maqueta a escala reducida que rodar una explosión real a escala humana, con riesgo de muerte o de heridas para los actores y el equipo de rodaje. En el cine también se hace uso de efectos especiales para mejorar elementos reales previamente filmados con medios convencionales. Esto puede hacerse por medio de la inclusión, extracción espectacular o la técnica de inflación de la fase 2 de elementos de un plano o también mediante la mejora de objetos que ya estaban presentes en el momento del rodaje. A menudo se utilizan diferentes técnicas en un mismo plano o escena para alcanzar el efecto deseado, y con frecuencia los efectos especiales son invisibles, es decir, que el espectador no se da cuenta de que la imagen o secuencia que está viendo es en realidad un efecto especial. Un ejemplo de esto son los decorados de películas históricas, donde la arquitectura y alrededores son recreados por medio de efectos especiales. Existen muchas técnicas de efectos especiales que van desde efectos tradicionales en salas de teatro, pasando por técnicas clásicas de filmación inventadas a principios del siglo XX, tales como la animación por stop motion, cuya más evolucionada es el Go Motion, hasta las técnicas de animación por computadora modernas e innovadoras conocidas como efectos digitales, que se caracterizan por ser obtenidos mediante el uso de computadoras. El origen lo podemos situar en Alice Guy, primera en utilizar efectos especiales, usar la doble exposición del negativo, las técnicas de retoque, la cámara lenta y rápida y el movimiento hacia atrás. Los efectos digitales, también designados como infografías o imágenes generadas por computadora, son todas aquellas imágenes digitales o reales creadas o retocadas por ordenador, con composición o proceso de integración de todas ellas juntas. Para lograr esto existen diversas técnicas. Morphing. Una técnica que consiste en la metamorfosis de un elemento fotográfico en otro, mediante la selección de puntos comunes u origen y destino. Creación de imágenes por ordenador. Técnica cada vez más utilizada, sobre todo para la animación de imágenes digitales, y en la que no se usa ningún elemento fotográfico. La imagen es creada enteramente a partir de la herramienta informática. Esta técnica consta de varias fases. Diseño de los personajes o elementos a crear, mediante técnicas tradicionales de dibujo como el boceto. Creación de modelo, desarrollo en 3D de los volúmenes. Creación de materiales, es decir, el comportamiento de la luz con respecto al objeto. Creación de setup, estructura interna que facilita la animación. Animación y finalmente el acabado de los detalles, designado a veces con el término inglés rendering. Captura de movimiento, una técnica en la que se digitalizan una serie de puntos situados en un objeto real en movimiento, así registrados en la memoria de la computadora. Estos puntos sirven para hacer coincidir en ellos los puntos homólogos de una imagen generada más tarde por un artista gracias a la computadora. Hardware. En este destacamos el escáner, la estación de trabajo y la registradora. Software. En este destacamos el software 3D, programas de composición digital, chroma keys, paletas gráficas y generador de caracteres e imágenes. Consta de paquetes de animación que consisten en uno o varios módulos con los que se puede modelar, animar y dar apariencia real a un objeto. Nuevas experiencias en el cine. El avance tecnológico sigue estando presente, cada vez con nuevas propuestas y diseños para el espectador, creando espacios que anteriormente eran imposibles de imaginar. El cine nos lleva a realidades paralelas y mundos inigualables desde nuestro asiento. Como pudimos observar en el documental, el cine forma parte de nuestra vida. Con él, los directores pueden comunicar, expresar y adentrarnos a mundos que antes no pudimos haber imaginado. Bueno, espero les haya gustado mi investigación y por mi parte es todo.